millones de personas que se movilizaron a diferentes puntos de México y también en Estados Unidos. Y bueno, pues la euforia por este eclipse total de sol del 8 de abril hizo que playas y plazas públicas de gran parte del país se llenaran de gente para ver este increíble fenómeno astronómico. En punto de las 10:51 la luna empezó a eclipsar el sol de Mazatlán, Sinaloa, y poco a poco el fenómeno se fue vislumbrando en otras latitudes. La umbra, que es el momento en que la luna tapa por completo la luz del sol, duró 4 minutos. En Mazatlán fue pasadito el mediodía, hora local de la Ciudad de México, que para millones fueron pues de una emoción indescriptible, la verdad. Incluso en el Valle de México, donde el eclipse se vio de manera parcial, decenas de miles abandonaron oficinas, departamentos para poder observar el fenómeno y disfrutarlo masivamente. Mientras que pues esto se daba una convivencia, una franca convivencia con conocidos y también con personas desconocidas. En estos momentos, en localidades más al norte del continente, el eclipse se hace visible y estas son imágenes en vivo de Burlington, en Vermont, justamente en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, así fue como, pues por ejemplo, en Estados Unidos se hicieron muchos preparativos, digamos, para personas que nunca lo habían visto y en las carreteras, para que hubiera orden, ¿no? De mucha preparación. Y es que justo ya van a tener la oportunidad de verlo también de manera total en algunas partes, y este es uno de los puntos. En algunas zonas, sí, claro. Y por ejemplo, ahí lo que vemos es justo la luna se empieza a interponer frente al sol y es el momento que por eso se da el eclipse total, porque digamos que están en la misma línea, por decirlo así o por llamarlo así, por explicarlo, ¿no? La Tierra, el Sol, la Tierra y la Luna. Entonces se encuentran, digamos, el Sol, la Luna y la Tierra alineados. En la misma línea, alineados. Y es por esto que se oscurece, ¿no? Totalmente. Efectivamente, pues comenzó en Mazatlán y termina en Maine, en Estados Unidos. Y bueno, pues en tierra este eclipse se hizo visible en costas del Pacífico mexicano, se fue extendiendo, como ya lo decíamos, a Norteamérica. Hacia Estados Unidos. Exactamente, hacia Estados Unidos. Y las primeras sombras se vieron ahí en Sinaloa. Pero para describirnos cómo se vivió el fenómeno de la naturaleza maravilloso, nos enlazamos con Samuel Sánchez. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Adelante. Un gusto poder saludarte a ti, por supuesto, para Pablo y para todos en el estudio, comentarte que se vivieron momentos sorprendentes, maravillosos, únicos para muchas personas. En mi caso, pues apenas tenía 3 años cuando fue el eclipse del 91, para muchas personas igualmente la misma experiencia. Otras personas viajaron kilómetros y kilómetros desde el sur del país para estar aquí en Mazatlán, en el epicentro, y ser testigos a las 9:51 hora local de aquí del Pacífico de Mazatlán, presenciar este gran fenómeno astronómico, meteorológico que se vivió aquí en el puerto de Mazatlán y desde luego en otras partes de México. Sin duda alguna fue un momento rodeado pues de muchas emociones que se entrelazaron. Venían personas de todas partes del mundo. Tuvimos la oportunidad de ver a franceses de Estados Unidos, a chinos, a japoneses, de otras partes aquí de México, y el momento pues cúspide fue precisamente a las 11 de la mañana con 7 minutos, cuando la luna cubrió por completo el sol. Se escucharon gritos, abrazos se vieron de las personas. Pasamos de un momento desde luego mágico el que se vivió, y donde nos pudimos quitar los lentes y observar pues cómo se desprendía esa luz de que cuando se alcanzaba a ver un poco, a pesar de que estuviera por completo pues cubierto el sol por la luna. Desde luego también vimos imágenes sorprendentes, cómo las personas empezaron a abrazar, a besar, a darse abrazos, a decirse palabras, a gritar. Una gran euforia la que se vivió. Desde luego no faltaron las lágrimas de las personas, los ojos rojos ante pues este impresionante momento que vivieron, el cual pues no se volverá a ver, por lo menos aquí en Mazatlán, en por lo menos 300 años, de acuerdo a lo que dicen los expertos, con esta magnitud al 100%. Ya al finalizar estos 4 minutos del eclipse total, sonó a todo volumen esa sinfónica que se encontraba instalada ahí en el Parque Ciudades Hermanas, donde estuvimos transmitiendo desde temprano. Sonó el sinaloense, sonó el corrido a Mazatlán, sonaron otras canciones, incluso también veíamos extranjeros bailando, luego de esta polémica que decían que a los extranjeros, a los estadounidenses,
no les gustaba la música de banda, pues seguimos todos los contrarios, vimos estadounidenses bailando, entonando, bien entonados con la música, festejando, y desde luego hay gente que se vino bien preparada antes de llegar aquí. Llegó y compró sus cervezas y ya las tenían heladas para celebrar. Abrieron sus cervecitas después de terminar el eclipse y empezaron a beber cerveza bien helada en representación de un festejo, porque fue un festejo, vaya, estar presente en ese magno evento que desafortunadamente pues otras personas que viven, como por ejemplo ustedes en el sur del país, que se vio de manera parcial, pues aquí se vio de manera total. Qué maravilla. Por eso que todas las personas se vienen para acá, lo disfrutaron y lo hacen pues bebiendo cerveza, bailando el sinaloense, el corrido a Mazatlán, y ahorita pues prácticamente todo volvió a su normalidad. Ya los restaurantes se encuentran llenos porque la gente la ocupación hotelera, me imagino la ocupación hotelera al 200%. Ya está visto además que sí le gusta, Samuel, a la gente la música de banda, es un sector al que dijo que no. Muy brevemente, nada más cuéntanos, los menores de edad que lo ven este fenómeno por primera vez, ¿cómo lo tomaron? Fíjate que muy bien, tuvimos la oportunidad de entrevistar también a niños, estaban maravillados, sorprendidos, desde luego, más viendo cámaras que iban a aparecer en las cámaras ellos, y pues estaban fascinados porque aquí en Sinaloa, por ser un eclipse total y para obviamente protegerlos a ellos, se suspendieron clases en todos los niveles educativos, entonces tuvieron la oportunidad de presenciar este momento, estuvieron acompañados de sus papás y los papás comentaban, yo lo vi cuando estaba muy pequeño, pero en ese momento pues no había toda la información, lo vimos a lo mejor adentro de mi casa, no lo observamos con las medidas adecuadas, pero en esta ocasión, al contar ya con los lentes especiales certificados, pues ya con más seguridad pudieron acompañarlos y vivir en familia este momento, Pablo. Te agradecemos, Samuel. Algo que nunca olvidarán, seguramente. Muchas gracias, Samuel Sánchez. A ustedes, saludos, muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Y vámonos también hasta otro punto donde se oscureció por completo el desierto de Coahuila. Estuviste ahí en las dunas de Bilbao, Alfredo Narváez, platícanos esta gran experiencia que incluso, pues la arena, ¿no?, del desierto se enfrió, ¿no?, por unos minutos. Es correcto, hoy 8 de abril es un día histórico no solamente para México sino para la gente de Dunas de Bilbao, y para hablar un poco más de esto, de lo que vivimos, tenemos a la directora de Ruta Eclipse, Tania Arguijo. Tania, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué fue lo que viviste hoy? ¿Cómo lo sentiste? Mucha emoción. Mucha emoción, no hace mucho que acaba de terminar el eclipse aquí en Dunas de Bilbao, Coahuila, la gente muy emocionada, la gente muy contenta, hay muchas emociones, la gente se sienten diferentes, se sienten nuevos, crearon nuevos recuerdos, pero ¿sabes qué? Lo hicieron por las nuevas generaciones, hubieron demasiados niños justamente para eso, para crear un nuevo recuerdo. ¿Y qué fue exactamente lo que vivimos durante ese minuto en que se oscureció el cielo? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Cuéntanos. Estuvimos viendo en ese momento las fases siguientes. Fuimos a ver las perlas de Baileys, ¿sí? Se observaron esas perlitas, esas bolitas de brillantes de luz, ¿ok? Que se exponían porque la superficie de la luna no es lisa, entre cráter y cráter se asoma cada uno de estos brillantes, ¿no?, del sol, y después la luna avanzó y terminamos viendo el anillo de diamante. Por ahí comentaba una persona, oye, un verdadero Dios, ese anillo de diamante, ese brillo tan intenso que todo el mundo no pudo omitir, todo el mundo lo vio, y terminamos evidentemente con la totalidad, la famosa corona, que por cierto duró más de los 46 segundos previstos porque como había nubosidad, hicieron un gran trabajo esas nubes y lo pudimos ver un poquito más. Entonces, al final del día, esas nubes que nos preocupaban en la mañana terminaron siendo benéficas. ¿Qué te dijo la gente de cómo se sintió, que tú estuviste con ellos todo el día? ¿Cuáles fueron sus sensaciones que te comentaron? Estoy muy contenta, muy agradecida aquí con el ejido, con la gente, porque al final cuando terminó todo, bueno, para empezar quiero aclarar que yo fui la que narró el fenómeno momento a momento, muy contenta con la gente, y al final la gente pues se acercó para agradecer. Ya no había palabras para ellos describir. Yo sabía lo que me querían transmitir. Sabíamos mutuamente lo que nos queríamos transmitir, porque era tanta la emoción, la adrenalina. De hecho, todavía hay adrenalina en la gente. Yo creo que no se va a superar tan fácil. Ya en un rato más van a empezar a correr las primeras imágenes y videos de parte de la gente. Van a tupir redes sociales completamente sobre el eclipse, la totalidad, todo lo que pudieron captar. Fue simplemente espectacular. Oye, y la gente traía a sus perritos para disfrutar el eclipse. ¿Cómo viste eso? ¿Había advertencias sobre riesgos? ¿Tú cómo lo viste eso? Afortunadamente aquí las dunas
estuvieron accesibles con las mascotas, y yo siempre lo dije, las mascotas siempre estuvieron seguras, nunca iba a haber ningún problema y todo el mundo feliz. Nadie se lastimó, afortunadamente, no hubo ningún daño, aquí estábamos nosotros para cuidarlos. Ahí lo tenemos en un día histórico para nuestro país y para Dunas de Bilbao. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Alfredo Narváez. Buenas tardes. Pues sí, impresionante como se vivió en todos lados. Y bueno, las playas de Mazatlán se llenaron de locales y turistas que no quisieron perderse un solo detalle del fenómeno astronómico. Y Carlos Juárez, enviado de UNO TV, vivió también esa experiencia. Carlos, te escuchamos. Hola amigos, en el estudio, en las playas de Mazatlán, el ambiente fue inmejorable para ver el eclipse solar total. Desde muy temprano por la mañana, al acceso de las 5 más o menos, se cerraron algunas vialidades y se comenzaron a repartir estas gafas para que la gente pudiera disfrutar el eclipse sin ningún problema. Varias zonas de la ciudad realizaron eventos especiales donde hubo música, hubo explicación del fenómeno astronómico, la gente salió con sus sillas, con sus sombrillas, con sus mascotas, todos estaban conviviendo. En el momento del eclipse hubo gente que lloró, hubo gente que estaba gritando de felicidad, algunos se abrazaban, otros pudieron entrar tantito hacia el área de la playa, hacia el área del mar, porque había un salvavidas que estaba vigilando que nadie se metiera a nadar. Y pues bueno, tuvimos oportunidad de platicar con algunas personas respecto a lo que vivieron, cómo se emocionaron y con quién compartieron este momento. En algunas zonas, además, donde muchos quisimos ver el eclipse, que era la Isla de Piedra, la Isla de los Venados, que está saturada de gente, mucho turismo nacional y extranjero, y hasta aquí mi reporte. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado como nosotros. Seguramente, pues ya vemos ahí el ambiente también que se vivió en esas zonas. Gracias, Carlos. Pues sí, sin duda un enorme privilegio, y también en Coahuila, que fue de los donde se vivió con su máxima intensidad y recibió a miles de visitantes. Esta ubicación tan privilegiada pues lo convirtió precisamente en uno de los estados que estuvieron más cotizados por la gente para poder disfrutarlo, vivirlo ahí. Sandra Gómez, cuéntanos cómo se vivió allá este fenómeno astronómico. Buenas tardes. Sandra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues aquí nosotros nos encontramos a las afueras del planetario del municipio de Torreón, en donde evidentemente pues se vivió una fiesta con todas las personas que se encontraban en dicho sitio. Estamos hablando de alrededor de 30,000 personas quienes estuvieron aquí concentradas en el planetario y en sus alrededores, que es el bosque urbano del municipio de Torreón, Coahuila, en donde realmente desde las 5 de la mañana decenas de personas empezaron a llegar a este lugar, obviamente para poder elegir el mejor lugar y así poder visualizar de una forma estupenda, fenomenal, lo que es el eclipse de este año, del 2024. Muchos pequeños que obviamente pues no tuvieron clases, muchos adultos que dicen que tuvieron que pedir permiso en sus trabajos para poder presenciar este momento tan especial, porque obviamente único, dicen ellos, no podíamos dejar pasar esta oportunidad y teníamos que estar aquí en nuestra tierra, como lo son las laguneras y obviamente muchísimos extranjeros que también estuvieron en este lugar, muchísimas personas que obviamente con sus telescopios estuvieron ubicándolos en diferentes puntos de aquí de esta zona, pues también obviamente, y es que llamó mucho la atención porque el municipio de Torreón fue elegido como la ciudad privilegiada para poder ver al 100% el eclipse solar total, y así fue. El equipo de la NASA estuvo aquí concentrado, obviamente, tanto adentro, en el interior de uno de los observatorios del planetario, como también afuera, en el cual fueron utilizados 4 telescopios de gran magnitud, que obviamente pudimos observar esta maravillosidad. Y realmente en el momento en que se registró este fenómeno, pues la gente empezó a gritar de emoción, y no es para menos. Realmente nosotros nos sumamos a este gran espectáculo, y bueno, eso sí, como ya terminó este eclipse, sin embargo todavía continúan personas aquí en este lugar como si fuera un fin de semana, disfrutándolo en familia. Claro, así debe de ser, pues un momento pues imborrable para muchas personas que lo pudieron vivir. Qué afortunados. Muchas gracias por el reporte, Sandra Gómez desde Torreón, Coahuila. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias, Sandra. Es que allá sí tuvieron la oportunidad de ver cómo se atardeció y amaneció, y eso es impactante. Quien lo ha vivido es una sensación muy, muy especial.
Yo recuerdo todavía el de 1991. Estaba muy chico, pero sí me acuerdo. Sí, yo también. Ese aquí en la Ciudad de México sí fue total y la verdad sí es impresionante. En estos estados donde tuvieron la oportunidad de verlo, la verdad es que por eso se les nota tan emocionados. Claro. Se les entiende. Que por primera vez lo alcanzaron a ver, ¿no? Absoluto. Y bueno, aquí en la Ciudad de México también vivimos este eclipse, pero con una parcialidad del 70%. Solamente, digamos, vámonos con Sandra Moreno a las islas de Ciudad Universitaria. Sandra, estuvimos ahí en esta cobertura, cuéntanos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Pues fue 79% lo que cubrió la luna al sol de este eclipse. La verdad es que aquí se vio como por un momento se nubló, como si fuera a llover muy fuerte, pero ya después, poco a poco, pues fue de nueva cuenta saliendo el sol, como lo estamos viendo en estos momentos. Pero déjenme decirles algo, aquí en las islas 65,000 personas vinieron desde muy temprano en la mañana, hicieron su picnic, comenzaron pues a informarse sobre cómo tenían que tomar las medidas de precaución para evitar lastimarse los ojos. También hubo pláticas informativas por parte de algunos científicos de las distintas facultades de ciencias de aquí, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para mí lo más rescatable y lo insuperable es que mucha gente hizo fila precisamente porque en distintas carpas estudiantes de las facultades de ingeniería pusieron telescopios, y en estos telescopios lo que hacían es que la gente se formaba y les iban explicando qué era lo que estaban viendo. Obviamente los telescopios tenían esta protección que se recomienda para todos los dispositivos, y entonces poco a poco les iban explicando qué era lo que estaba viendo. También habían mencionado mucho a los niños. A pesar de que hoy en la Ciudad de México no se suspendieron las clases, los niños pues tomaron este día para venir precisamente a ver este eclipse, y quedaban maravillados. Incluso vimos que había algunos que traían su traje de la NASA porque decían que en un futuro querían ser astronautas, y bueno, pues unos les preguntabas la edad, te decían 10 años, y era como de, bueno, pues en 28 años tú vas a tener 38 años, probablemente ya tengas un hijo y vas a vivir este fenómeno de nueva cuenta. Entonces, 33 años después se vivió, 65,000 personas, como lo se ven en las imágenes de cortesía de la UNAM, pues fue como estaban aquí en las islas. Ahorita ya hay espectáculo musical, y bueno, pues también estuvieron repartiendo estos lentes. Entonces, hasta las 4 de la tarde, aquí va a ser todo en las islas de Ciudad Universitaria, Pablo. Gracias, Sandra, por tu reporte. Gran cobertura, como siempre. Muchas gracias. Además, el lugar ideal para verlo, porque ahí hay expertos científicos que te explican, y bueno, tuvieron varias actividades y tendrán todavía para explicarle fenómeno. Claro, de la mano de los estudiosos en la materia, pues qué mejor. Qué mejor. Oigan, pues yo les cuento que el presidente López Obrador vivió el eclipse en Sinaloa. Un grupo de científicos le explicó al mandatario cada minuto la mecánica del fenómeno, la historia, cómo lo vivían los antiguos mexicanos y algunas curiosidades astronómicas. Ahí tienen al presidente, pues sí, también utilizando los lentes como debe de ser. Ahora, los lentes, una pausa y perdón que te interrumpa, pero los lentes no es que los pueda estar mirando todo el tiempo, por más de que sean especializados, es parcial. Son segundos los que puedes mirar al cielo con estos lentes. No más de 20, y después, dicen, no 30, más de 20 ¿no? segundos. Entre 20 y 30 y después segundos tienes que máximo. hacer intervalos de descanso de 1 minuto. Para después volverte que ya ahorita que no lo hizo, vaya al oftalmólogo. Ya ni modo, si no leyó o si no te vieron, Pablo, porque pues también repetiste en varias ocasiones esta información que era que es vital, porque pues sí, en algunos lugares que podía uno buscar en internet no venían algunas precisiones, y bueno, hay personas que pensaban que ya con los lentes estaban protegidos y podían verlos sin límite de tiempo, ¿no? Donde se oscureció totalmente, digamos, hay un momento y segundos también en donde sí puedes llegar a mirar sin lentes, que es lo que está sucediendo, porque sí está totalmente, digamos, opacada la radiación solar. Pero bueno, pues son segundos porque se empieza a mover otra vez y... Sí, y no es lo recomendable. Y no es lo recomendable. Pero bueno, la verdad es que este día será marcado históricamente por un día distinto, un día en que muchos mexicanos pudimos ver un fenómeno que, aunque ocurre cada año y medio en diferentes partes del mundo, nos va a tocar hasta dentro de 28, calculo, ¿no? En el 52, justamente. Sí, bueno, millones de personas. Esperemos estar ahí. Mexicanos y norteamericanos, que pues también, y canadienses, porque pues muchos de ellos también se congregaron en las cataratas del Niágara, que era un punto también estratégico para verlo. Y bueno, pues ya se contarán muchas historias, pero algo que queda pues para la memoria. Para la historia de la astronomía y del mundo.